allí en Hebreos capítulo 3, gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, he puesto como título a esta palabra, responder a Dios correctamente. Responder a Dios correctamente, o con actitud correcta. Entonces allí, quiero ver entonces en Hebreos capítulo 3, versículo 7 y el versículo 8, solamente la primera parte, o sea, la parte A. Allí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Así que gracias al Señor, qué importante, queridos hermanos, queridos amigos, que tenemos y cada uno de los que estamos acá, los que están haciendo este programa, siempre, ¿no es cierto?, saliendo al aire a través de Facebook, realmente, ¿no es cierto?, compartiendo las alabanzas, animando al pueblo de Dios, animando e instando también y a la vez mostrando el plan de salvación que Dios ha dispuesto, ha dado al ser humano. Amén. Entonces realmente, ¿no es cierto?, cada uno de ellos vez tras vez que están compartiendo, están justamente proclamando las grandezas de Dios y a la vez anunciando y ofreciendo el plan de salvación que Dios está ofreciendo, ¿sí? Así que entonces, y qué importante es que nosotros, cada uno de nosotros hemos podido recibir, Dios nos ha comunicado su plan de salvación y tal vez hoy a través de las redes o a través, ¿no es cierto?, de las redes sociales, mejor dicho, uno puede estar informado y ver todas las cosas que suceden, pero a la vez conocer acerca del plan de salvación y muchos de nosotros que ya hemos entrado, hemos aceptado que es Cristo Jesús, el Salvador, el único Señor realmente. Entonces, qué importante es poder aceptar el plan de Dios, el plan de salvación, ¿sí? Y el plan de salvación, el plan de Dios, el propósito de Dios, consiste justamente en aceptar a Jesús como el único Salvador, como el único Señor. Entonces, tiene que ver, esto consiste justamente en creer, yo admito que soy pecador, yo reconozco que soy pecador. Entonces, allí estoy realmente, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con aceptar a Jesús como Salvador de mi vida. Entonces tiene que ver justamente, ¿no es cierto? Entonces yo reconozco, la palabra de Dios me enseña y dice allí en Romanos 3:26, dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También allí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo primero que todo ser humano necesita es justamente aceptar a Jesús como el Salvador. Y eso uno lo puede hacer justamente cuando admitimos y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Necesitamos para poder obtener realmente la vida eterna que Dios ofrece a todo ser humano, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, querido amigo que hoy estás viendo, realmente en esto consiste justamente el plan de salvación y lo que Dios ha comunicado y sigue comunicando en este tiempo, y a lo cual la palabra que recién compartíamos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Entonces, qué importante, queridos hermanos, amigos, que si hoy tenemos la oportunidad, si hoy tenés la oportunidad de escuchar esta palabra, y realmente hoy estás con vida, entonces podés escuchar, podés oír realmente esta palabra, este mensaje, y realmente si aún no le recibiste a Jesús como Salvador de tu vida, es la oportunidad, hoy es la oportunidad, el mañana no es nuestro. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. No asegura el mañana, hoy
si oyeres hoy su voz, si Dios hoy está hablando y te está ofreciendo que tú necesitas a un Salvador, hoy es la oportunidad tuya. Hoy es la oportunidad que tú puedes decir, admitir que eres pecador, reconocer que eres pecador y reconocer que necesitas de un Salvador. Y realmente entonces allí es donde tú puedes abrir tu corazón, creer que Jesús, aquel que un día Dios envió a esta tierra, aquel que vivió, caminó en esta tierra, vino, cumplió su ministerio terrenal, murió, resucitó al tercer día y luego volvió al cielo. Pero realmente Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él es el sustituto, Él es aquel que tomó tu lugar y mi lugar y nos apropiamos de los beneficios que Dios nos otorga por el aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas. Entonces, querido amigo, principalmente, ¿no es cierto?, es este momento que puedo compartir esta palabra, donde allí dice, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Hoy es la oportunidad, hoy Dios te está ofreciendo esta oportunidad de recibir a Jesús como Salvador de tu vida. Es el único y suficiente Salvador. Él debe ser el único y suficiente Salvador. No hay otro medio, no hay otro camino para llegar a Dios. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros que ya estamos aquí, un día hemos abierto nuestro corazón, le hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor. Por eso ya recién mencionaba que eso justamente consiste en aceptar el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha creado al hombre, lo ha hecho un ser absolutamente responsable de su estado. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante nos muestra el estado, realmente el estado vil y donde se encuentra el ser humano a causa de su propia responsabilidad, a causa de no reconocer a Dios. Pero qué importante es cuando podemos hoy nosotros admitir que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y el primer paso, el paso elemental es justamente aceptar a Jesús como el único Salvador de nuestras vidas. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, es responder a Dios correctamente. Esto tiene que ver con responder a Dios correctamente. Él ofreció el plan de salvación para ti, para mí, y nosotros respondemos correctamente. Yo acepto el plan de Dios para mi vida. Tú aceptas el plan de Dios para tu vida. Eso es responder correctamente a Dios. Dios te ofrece la salvación a través de su Hijo Jesús. Y qué lindo que tú puedas responder correctamente a eso que Dios te está ofreciendo. Entonces, qué importante, ¿no es cierto? Por eso podemos hablar de responder a Dios correctamente o con actitud correcta, ¿sí? Entonces, el hombre es absolutamente responsable de su estado, ¿sí? Realmente, ya dijimos, y realmente, ¿sabe qué? Quiero decirte que la palabra de Dios siempre, siempre cumple la función para la cual es enviada. Allí en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, qué importante es que la palabra de Dios siempre, siempre cumple la función, siempre cumple una función para la cual Dios envía. Ahora, qué importante es cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, o sea, respondemos correctamente a Dios, aceptando lo que Él dice y realmente aceptamos, recibimos de todo corazón. Entonces, ahí es donde nosotros podemos recibir las bendiciones, los beneficios que Dios justamente nos otorga. Entonces, qué importante es poder recibir la palabra de Dios. Eso es responder correctamente a Dios. Qué lindo es que hoy tenés la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y qué lindo es que tengas una respuesta correcta hacia Dios. Decir, yo creo, yo recibo, yo admito que así es como Dios dice. Hoy Dios me está ofreciendo esto, hoy es mi oportunidad, yo debo hacerlo. Yo hoy debo recibir a Jesús como mi único Salvador. Entonces, qué importante, ¿sí? Entonces, dijimos la otra cosa, que consiste justamente en aceptar el plan de Dios y el propósito de Dios
y en nosotros justamente es aceptar el señorío de Cristo. Aceptar que no solo Jesús es mi Salvador, no solo creo que Él es mi Salvador, sino también Él es mi Señor. Yo acepto voluntariamente y de todo corazón que Él es mi Señor. Esa palabra Señor hay por lo menos ocho palabras para expresar esa palabra. Realmente una de ellas es justamente Él es el soberano. Otra palabra que Él es el juez, que Él es la máxima autoridad. Decir que Jesús es mi Señor es decir que Él es mi máxima autoridad. Decir que Jesús es mi Señor es decir que Él es mi amo, que Él es mi dueño. Decir que Jesús es mi Señor es que Él es mi jefe. Que Él es el que gobierna, Él es el que da las órdenes y yo debo obedecerlas. Entonces, qué importante. Por eso en eso consiste el evangelio completo. El verdadero cristianismo consiste en esto, en aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, qué importante, ¿verdad? Realmente para nosotros. Y allí, entonces, en San Juan 12:48, allí hay una palabra que Jesús habló, dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, qué importante es que nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Siempre cumple un propósito. Para el que la recibe es bendecido y nos podemos apropiarnos de todo lo que Dios nos otorga por aceptar su plan para con nosotros, que consiste en aceptar a Jesús como el único Salvador y Señor. Entonces, qué importante, ¿sí? Y rechazar a Jesús, allí decía Jesús, el que me rechaza, son palabras del propio Jesús, el que me rechaza y no recibe, el que rechaza a Jesús, rechaza a qué, como Salvador, rechaza como Señor, porque a veces uno puede creer que Él es el Salvador, uno admite que Él es el único Salvador, pero muchas veces no le aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Entonces, realmente nosotros no podemos allí recibir toda la bendición de Dios. Entonces, también necesitamos aceptar que Él es el Señor, que Él es el único Señor. Por eso Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, esa palabra que te es hablada, que te es predicada, esa palabra que por ahí tal vez la leíste o te predicó un familiar, un amigo, o tal vez fuiste a la casa de Dios muchas veces, escuchaste, y si no la recibiste, sepa que realmente ella un día te va a juzgar. No habrá excusas delante de Dios. Entonces, qué importante es, por eso necesitamos responder correctamente a Dios, responder correctamente a sus palabras. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, qué importante, ¿sí? Realmente es aceptar el señorío de Cristo, ¿sí? Y realmente, ¿no es cierto?, es aceptar de verdad, aceptar de corazón el señorío de Cristo. Allí en San Lucas 6:46, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Vio? Realmente entonces consiste en aceptar de verdad, aceptar de corazón. No es el hecho de decir Jesús, mucha gente invoca a Jesús como el Señor, dice, pronuncia en palabras, pero realmente no vive bajo el señorío de Cristo, no vive bajo su señorío. Entonces, la verdadera aceptación del señorío de Cristo consiste en obedecer a Jesús. Cada día yo le sigo a Jesús. Por eso nosotros, ¿no es cierto?, cada día, ahora tal vez por las restricciones no podemos estar congregados en el templo, pero sí nosotros seguimos a Jesús, seguimos en nuestra comunión con el Señor. Y cuando tenemos la oportunidad también, realmente, ¿no es cierto?, por eso nos congregábamos y nos congregaremos nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir a Cristo y cada día poder recibir sus palabras, ser verdaderos discípulos de Jesús. Allí Jesús dijo una palabra en San Juan capítulo 8,
allí San Juan capítulo 8, gloria a Dios. San Juan capítulo 8 y el versículo 31. Allí Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, realmente allí, qué importante, esto habla del discipulado, permanecer justamente bajo el señorío de Cristo, aceptar que Él es el Señor, aceptar sus palabras y permanecer, permitir que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y nosotros permanecer en sus palabras, o sea, esto habla de obediencia a sus palabras. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Permanecer en la palabra significa obedecerla, realmente dar valor a la palabra de Dios, ponerla en práctica, procurar cada día ser obediente. Entonces allí justamente, como ya decía Jesús en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces, hermanos, querido amigo, esta oportunidad Dios puede hablarte a través de mis labios, a través de mi boca, este humilde servidor de Cristo, y qué importante que tú puedas tenerlo a Jesús, no solo como tu Salvador, sino también como tu Señor. Amén. Que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea el que gobierne tu vida, que tú cada día puedas decir: Señor, abrazo tus palabras, yo creo, Señor, tus palabras y me aferro a ellas. Por eso dice allí: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. Si permanecen en mi palabra, si son obedientes, serán verdaderamente mis discípulos. Y sigue hablando allí, también dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Amén. Qué importante, cada día, a medida que caminamos, realmente la palabra de Dios va alumbrando nuestro entendimiento, esa verdad de Dios que va haciendo, ¿no es cierto? Ahora va generando cambios, transformación en nuestro ser, nuestra vida. Entonces, qué lindo, hermanos, y eso va otorgando la verdadera libertad. Porque a veces nosotros tenemos un concepto de libertad, el mundo tiene un concepto de libertad que apunta y dice la libertad a vivir sin ley. El ser humano no quiere sujetarse. Entonces a eso apunta el ser humano, el mundo, la libertad. Dice, no es cierto, esa es la libertad que quiere el ser humano, pero esa no es la libertad que Jesús menciona aquí, donde dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Consiste justamente en la verdadera libertad. Allí, ¿no es cierto?, esto apunta justamente: conocerán la verdad, y la verdad es la que justamente les llevará a la verdadera libertad. La verdadera libertad, la que Dios dice, vivir en esa libertad realmente libre de la esclavitud del pecado, libre del señorío del pecado. A eso se refiere. Ya no ser esclavo del pecado, ya no ser esclavo de un mal hábito, ya no ser esclavo de un vicio, ya no ser esclavo. Entonces esa es la verdadera libertad a la cual Jesús se refería. No es esa libertad del hombre, el ser humano tiende, ¿no es cierto?, a caminar sin ley, no sujetarse a nada. Entonces para él eso es libertad para el ser humano hoy en día. Gloria a Dios, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, sino la liberación justamente de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del reino de las tinieblas. Somos sacados y cada día podemos recibir mayor libertad a medida que podemos ver la palabra de Dios y ella va alumbrando nuestro entendimiento y podemos nosotros adquirir mayor libertad espiritual. Entonces, querido hermano, querido amigo que estás escuchando en esta noche, esta palabra que te está siendo compartida, que es expuesta en esta noche, y yo sé que no vuelve vacía, sino que ella cumplirá el propósito para la cual Dios la envía. Jesús dijo, ya leíamos, ¿no es cierto?, que allí en San Juan 12:48, el que me rechaza ya tiene quien le juzgue.
Entonces, siempre la palabra de Dios cumple la función. Si la rechazamos, un día esa misma palabra nos va a juzgar en el día final. Esa misma palabra que nosotros muchas veces nos han sido predicada, hablada, realmente un día no tendremos excusa. Allí en Apocalipsis 20 habla donde allí, ¿no es cierto?, aquellos que resucitarán para ser condenados eternamente. Allí Apocalipsis 20, en el versículo 11 en adelante habla, y versículo 12 por allí dice, y los libros fueron abiertos. Un día se abrirán los libros allí, y donde no habrá excusa. Uno tendrá que responder a Dios. Realmente por lo que no podremos decir, no, yo no sabía, inmediatamente Dios va a traer a memoria allí, está todo registrado. Está todo registrado. Hay alguien que llama mucho mi atención cómo registraba cada palabra. Yo quiero que vea allí, si usted tiene su Biblia allí a mano, que es tan lindo poder ver allí en el libro del profeta Ageo. A mí me llama mucho la atención cómo este varón, este siervo de Dios, realmente allí apuntaba cada palabra de Dios, aún él, ¿no es cierto?, allí el día, la fecha en que era dada la palabra de Dios. Y también en un momento allí hace mención también la actitud del pueblo, que hizo el pueblo que escuchó esa palabra de Dios, porque eso, cada palabra que es sembrada no vuelve vacía, ella cumplirá la función. Si hoy la recibimos, nos imparte bendición, pero si la rechazamos, realmente, ya Jesús dijo, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, acá en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1, yo quiero ver solamente estas partes de ver cómo este profeta apunta tan minuciosamente, tan cuidadosamente el momento que le era dada la palabra de Dios. Allí versículo 1 del capítulo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Amén. Él tenía bien en cuenta realmente el momento que Dios habló. El momento que Dios habló con él y el momento que Dios trajo una palabra, ya sea para su vida o tal vez para alguien. Entonces, cada palabra queda registrada. No habrá excusas un día. Entonces, esto me lleva a mí a ver con detalle, qué cuidadoso este hombre de Dios, que allí él hace mención, ¿no es cierto?, el momento, allí dice el mes sexto, en el primer día del mes, el año, allí dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. ¿Sí? Allí, después de hacer mención en el mismo capítulo, la actitud de Zorobabel, porque allí realmente, ¿no es cierto?, fue justamente proclamada para quien él habló esa palabra, para aquellos a quienes vino esa palabra de Dios. Dios le habló a Ageo y él transmitió la palabra de Dios. Así como cada servidor que tú puedes escuchar muchas veces, realmente hablar, predicar la palabra, entonces no es en vano, esto realmente Dios es el que vela por su palabra para ponerla por obra, ¿sí? Siempre ella cumplirá una función. Fíjese, allí el versículo 12, hace mención, dice, y oyó Zorobabel y Josué, en fin, y el resto del pueblo. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo respondieron estas personas a la palabra de Dios? Qué importante es responder correctamente a Dios, responder a Dios correctamente. Allí dice, y oyó Zorobabel, y hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo. Entonces ellos realmente oyeron, prestaron oído, y temieron, dijeron, Dios es el que está hablando, hay que obedecer esta palabra. Entonces, qué importante es cuando realmente nosotros tenemos o respondemos a Dios correctamente.
Qué importante, querido hermano, querido amigo. ¿Qué hacemos con cada palabra que nos es proclamada? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Respondemos correctamente a la palabra o no? Qué importantes preguntas, ¿sí? Y fíjese allí, más abajo, dice, versículo 14, dice, despertó Jehová el Espíritu, porque aceptaron, creyeron la palabra, recibieron. Entonces Dios obrando dentro de ellos, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y allí más abajo dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día, otra vez hace mención, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey. Amén. Entonces, no solo que es apuntada cada palabra que nos es dada, sino el momento, qué hacemos con la palabra de Dios, cómo respondemos a su palabra, y también el momento, si obramos inmediatamente, si somos inmediatamente obedientes o muchas veces demoramos en obedecer a Dios. Entonces acá vemos que Dios le habló el primer día, bueno, ellos aguardaron 23 días más. El día 24 registra, este hombre registraba todo, el 24 sucedió esto. Qué importante, cada cosa está escrita. Un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Interesante. En el capítulo 2, el primer versículo otra vez, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Interesante, cómo realmente él apuntaba. ¿Por qué? Porque cada palabra de Dios, cuando tiene valor para nosotros, eso realmente la retenemos. Y aunque tal vez usted o yo no nos recordemos la fecha que nos es dada, pero eso queda registrado. Un día no habrá excusas, un día no podremos excusarnos y decir, no, nunca me hablaste. Dios va a decir, bueno, mira, acá está la fecha. Fulanito de tal, y te va a traer a memoria, fulanito de tal, ¿te acordás cuando esa tarde que te visitó fulano de tal y te habló? No habrá excusas, todo está registrado. Entonces, qué importante es tener o responder a Dios correctamente. ¿Qué hacemos? Por eso decía la palabra al comienzo, si oyeres hoy su voz, amén, no endurezcáis vuestro corazón. Sí, Señor. Entonces, querido hermano, querido amigo, si aún no recibiste a Jesús como el Salvador de tu vida, en esta noche puedes hacerlo. Hoy es la oportunidad tuya. Y te invito que no solo lo aceptes como Salvador, sino también como el Señor de tu vida. Y para realmente aquellos que tal vez un día aceptaron a Jesús como Salvador, y también tal vez como Señor, pero no han permanecido en sus palabras. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Entonces muchas veces las situaciones, los descuidos hacen que uno se aparta, deja de ser discípulo, porque es alguien que constantemente, un discípulo es alguien que constantemente está aprendiendo, es un aprendiz, entonces uno deja de ser discípulo cuando ya no estamos aprendiendo del Señor, ya no estamos siguiendo y atesorando sus palabras. Entonces hoy también es la oportunidad, puedes volver a aceptar de verdad el señorío de Jesús. Ya creíste que Jesús es el único Salvador, hoy necesitas volver a la comunión con el Señor. Hoy necesitas volverte a Él y aceptar de verdad el señorío de Cristo en tu vida. Decirle, Jesús, yo en esta noche creo en ti, no solo como Salvador, sino como Señor de mi vida. Acepto que tú eres el Señor. Decido caminar obedientemente a ti todos los días de mi vida. Entonces, que realmente, qué importante es para cada uno de nosotros, y para los que estamos cada día caminando en obediencia y cada día dándole valor a sus palabras, cada día manteniendo esa comunión con Él, cada día sumisos y obedientes al señorío de Jesús. Él gobierna, rendidos a Él, obedientes cada día, una constante obediencia.
eso nos mantendrá siempre como verdaderos discípulos del Señor. Así que, querido hermano, querido amigo, en esta noche, esta palabra que es expuesta y realmente que Dios la envía y Dios vela por su palabra. No hay excusas. Jesús dijo, el que me rechaza ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo les hablé, ella le juzgará. Amén. En el día postrero. Entonces, pero qué lindo es que hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Hoy. Si oyeres hoy su voz, si hoy vos te das cuenta que Dios te está hablando, tal vez te cuesta, tal vez te quedaste en el camino, acostado, pero hoy podés volverte al Señor. Hoy Dios te está dando la oportunidad y realmente hoy podés decirle, Señor, me vuelvo a ti de todo corazón. Si tú aún no le aceptaste a Jesús como el Salvador de tu vida, hoy podés con sencillas palabras decirle, Jesús, yo creo realmente que soy pecador, admito y reconozco que soy pecador y creo que tú viniste a esta tierra a salvarme. Tú viniste y entregaste tu vida por mí para darme el perdón, para darme la salvación. Entonces, una sencilla oración realmente y uno reconoce y acepta a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Entonces, yo quiero orar en esta noche y no te olvides, cada palabra de Dios queda registrada. Así como el profeta Ageo registraba cada palabra. En tal día, en tal año, en tal día vino palabra de Dios. Yo quiero decirte que realmente cada palabra que es expuesta, cada palabra que oímos, realmente un día tendremos que responder. Y qué lindo es hoy responder correctamente. Qué lindo es responder con una actitud correcta. Una actitud correcta, una actitud de aceptar a Jesús como Salvador, pero también como Señor de nuestra vida. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte fielmente todos los días de mi vida. Yo quiero orar con cada uno de ustedes. Aleluya. Querido Dios, Padre de la gloria, Señor, en esta noche que me has dado esta oportunidad de compartir esta palabra, Señor, con cada amigo que puede estar viendo y escuchando, con cada hermano, Señor, oh Dios maravilloso, y en esta noche, Señor, yo sé que tu palabra, tú eres el que velas por tu palabra para ponerla por obra, Señor, y tus palabras no vuelven vacías. Oh Dios, ámate, oh Espíritu de Dios, por eso tú hablas, Señor, aleluya, aleluya, y no habrá excusas. No habrá excusa, Señor. Dios maravilloso, que cada uno de los que hoy están oyendo, Señor, puedan realmente tener o responder correctamente a ti. Señor, con actitudes correctas. Oh, Señor, y permítenos cada día, Señor, responder correctamente a ti, a tus palabras. Señor, con una vida de obediencia, con una vida de fe, Señor. Aquí estoy, aquí están mis hermanos y todo aquel, Señor, que en esta noche está viendo y escuchando esta palabra. Dios maravilloso, bendigo a todos aquellos hermanos, Señor, que hoy pueden escuchar esta palabra, Señor, y tal vez aquellos que están apartados hoy, Señor, tú le estás dando la oportunidad de volverse a ti. Oh Dios maravilloso, y tal vez aquel que aún estaba asistiendo a tu casa de oración, pero Señor, tal vez no estaba viviendo una vida obediente, pero hoy tú estás, Señor, instando a realmente ser verdaderos discípulos. Aleluya. Y que solamente podemos ser verdaderos discípulos si permanecemos en tus palabras, si somos obedientes a tus palabras. Padre, bendigo a cada amigo, bendigo a cada hermano como servidor tuyo y te alabo y te doy gracias y toda la gloria a ti por siempre. Amén. Amén. Que la rica paz de Dios bendiga tu vida. Dios bendiga. Gracias, queridos hermanos. Amén. Muchas gracias a nuestro buen Dios por esta hermosa noche. Gracias, pastor, por participar con nosotros también y con todos los hermanos del otro lado que, bueno, están ahí, ¿no es cierto?, escuchando, recibiendo también
toda la bendición de parte de Dios. La hermana Susana Silva nos estaba escribiendo diciendo Dios los bendiga grandemente. María Angélica también, amén. Dios, esta hermana, una fiel seguidora, ¿no es cierto?, de nuestra transmisión, ella de Brasil. Dios le bendiga a la hermana Ángela también. Bendito sea el nombre de Dios. Oscar Pérez también. Bendito sea el nombre del Señor, queriendo ser fiel al Señor Jesucristo. Gracias también por el hermano Gustavo, el hermano Raúl Sánchez. Y así hay varios hermanos, hermana Luisa. Bendito sea el nombre de Dios, hermana Gabriela Márquez, hermano Gustavo Fortini, así, hermana Ramona Ábalo también. Lo que yo tengo, no sé si hay más que, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y estamos felices, estamos contentos. Entonces a todos los hermanos de distintas provincias, países, les decimos que siempre estamos orando y seguir adelante. Y qué bueno esta palabra que Dios nos habló hoy, que nos está llevando a un puerto seguro. Esto es lo que tenemos que permanecer en esta vida que nos da Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto me hace acordar, hoy estaba mensajeándome con una hermana del Brasil, me contaba que, bueno, es una bendición los hermanos allí, también no me recuerdo el lugar, pero bueno, me decía que no entiende nada del español. Y bueno, tampoco no entiendo nada del portugués, pero no estamos mensajeando por la gracia del Señor. Y es Dios, vamos a la transmisión ahí, ¿no? Y ahí vamos entendiendo porque somos un pueblo. Un día el Señor llamará de todos los lugares a una eternidad. Así que gracias a Dios. Le dejamos entonces, si Dios permite, para el domingo 17:30 en este lugar, en este mismo ciudad, en esta misma provincia, Argentina, Chaco. Aníbal Gómez quien está hablando y la familia, y acá los hermanos van a cantar una alabanza y ya con esto nos estamos despidiendo. Dios les bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. ¡Aleluya! La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros me dejan, yo sigo a Cristo. Si otros me dejan, Alabado yo Dios. sigo a Cristo. Si otros me dejan, yo sigo a Cristo. No vuelvo